los mecanismos del dolor. Hoy vamos a darle una continuidad, por decir así. Vamos a hablar de la cefalea, algo básico para que tengamos conocimiento de los tipos de cefalea, migraña por sobre todo, y vamos a hablar de la regulación de la temperatura, ¿sí? Junto con sus alteraciones que son la fiebre y la hipertermia en este caso. Bueno, primeramente, ¿qué es una cefalea, verdad? La cefalea es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencias y consultorio, ¿sí? Nosotros debemos de clasificarla en un primer momento, tratar de determinar si esa cefalea o ese dolor de cabeza es primaria o es secundaria a algún trastorno. Dentro de las cefaleas primarias tenemos 4 tipos, de las cuales la más frecuente es la tensional, ¿sí? Cefalea tensional. La segunda en frecuencia, pero por decirlo así, más intensa, es la migraña, ¿sí? Después tenemos lo que sería la cefalea en racimos, que es un poquito más rara. Y tenemos la cefalea crónica diaria, que también entra dentro de este grupo de cefaleas primarias. Dentro de las cefaleas secundarias, como su nombre ya me dice, se da secundario a un proceso patológico. Este proceso patológico puede ser un tumor, puede ser una meningitis, ¿sí? Puede ser una ACV, algún sangrado, ¿sí? Que se está produciendo a nivel del encéfalo, ¿sí? Y que causa un dolor secundario a esas alteraciones. Los traumas también pueden causar cefalea secundaria. Vamos a ver entonces, dentro de las cefaleas primarias, la que generalmente es la más incapacitante, podemos decirle, es la migraña, ¿sí? La migraña es la segunda dentro de las cefaleas primarias en orden de frecuencia. Para hablar de migraña, se debe de cumplir con algunos criterios, ¿sí? Uno de ellos es que afecta más frecuentemente a las mujeres, ¿sí? Eso cambia un poquito antes de la pubertad. Antes de la pubertad, la distribución es por igual en ambos sexos, ¿sí? Después de la pubertad, sí, ya tenemos esa predilección, por decirlo así, por el sexo femenino. Se piensa que puede ser hereditaria, que puede ser transmitido como un rasgo autosómico. Es una teoría, ya que se suele ver que aparece en grupos familiares, ¿sí? Pero no hay nada concreto, nada muy específico al respecto, pero sí se sostiene debido a eso, a que suele haber en grupos familiares. Su fisiopatología es poco clara. Incluso al principio había una teoría donde se pensaba que había una especie de isquemia asociada a este dolor. Hoy en día se sabe que hay una activación del nervio trigémino, que generalmente es el que va a ir desencadenando el dolor, que acompaña, a la migraña. Generalmente esta activación del nervio trigémino causa a nivel encefálico la liberación de neuropéptidos, ¿sí? Y esto ocasiona una inflamación neurógena, que es lo que duele, ¿verdad? Que es lo que al final desencadena el dolor en este tipo de cuadros. Bueno, entonces, como ya les mencioné, la teoría más aceptada es la vía del trigémino, que es la que actualmente se difunde como la fisiopatología de la migraña. Esta teoría recibe el nombre de depresión cortical propagada, ¿sí? Generalmente, la teoría lo que dice básicamente es que hay un área localizada de la corteza que inicia un proceso
donde genera alteraciones en la actividad eléctrica, ¿sí? Generalmente esta actividad eléctrica generada en una zona de la corteza comienza a propagarse, ¿sí? Comienza a propagarse a lo largo de la corteza y de la subcorteza. Genera una serie de respuestas, primeramente la activación de algunas neuronas, también puede producir la hiperpolarización o inhibición de otras neuronas, lo que va a explicar más adelante la aparición de las auras que acompañan a los cuadros de cefalea. Llega un momento que ese estímulo va a llegar donde están las neuronas pseudonipolares en el ganglio del trigémino, ¿sí? Y ahí va a explicar también la irradiación que va a presentar este dolor. A partir de aquí, el impulso llega a estas neuronas pseudounipolares, ¿sí? Y comienza a propagarse a lo largo de la terminal nerviosa. Finalmente, va a llegar a un punto donde los nervios toman contacto con los vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos también pueden doler, sobre todo los vasos grandes que se encuentran a nivel del encéfalo y los vasos que se encuentran a nivel de la meninges. A nivel de estos vasos genera una distensión de los vasos en un primer momento y eso es lo que genera el dolor, ¿sí? El dolor que acompaña a estos cuadros de migraña. Una vez que el impulso llega a una terminal axonal, se activa un canal que es el canal de Panexina 1. Este canal de Panexina 1 le activa a otro sistema, que es el sistema de caspasa 1. ¿Qué hace caspasa 1 una vez que está activado? Libera 3 sustancias. Libera la neuroquinina A, el péptido relacionado al gen de la calcitonina y sustancia P. Básicamente, estas 3 sustancias son sustancias proinflamatorias, son sustancias vasodilatadoras y son neuromoduladoras, ¿sí? La proinflamatoria, vasodilatadora, neuromoduladora. ¿Qué quiere decir? Y vamos a ver enseguida que, por ejemplo, sean neuromoduladoras y que van a cambiar, van a neuromodular el dolor, ¿sí? Van a bajar nuestro umbral de excitación, haciendo que incluso, recordando que en la migraña, los estímulos no nociceptivos también generan dolor, ¿sí? Entonces baja un poquito el umbral del dolor, el umbral de excitación de las terminales axonales, haciendo que se activen más fácilmente, incluso por estímulos no nociceptivos, ¿sí? Adicionalmente, estas sustancias van a actuar a nivel de la glía, que vamos a ponerlo aquí arriba, específicamente al astrocito, y el astrocito va a producir la activación de una sustancia que es la NF-κB. Se activa la NF-κB y comienza a liberarse interleucinas, ¿sí? Las interleucinas liberadas a este nivel van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a generar una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos y va a permitir la salida de contenido plasmático hacia afuera. Pueden salir también aquí proteínas que puedan ser proinflamatorias e ir perpetuando este proceso inflamatorio a nivel encefálico. Todas las moléculas que vimos recién, la neuroquinina, nuestro péptido asociado al gen de calcitonina, nuestra sustancia P, todas ellas actúan en la propia terminal axonal donde fueron liberadas. Básicamente, lo que dijimos recién, lo que van a hacer es neuromodular a este nivel, es decir, hacer que mi excitabilidad a este nivel aumente, ¿sí? Y que pueda ser de repente activado incluso ante estímulos nociceptivos o no nociceptivos, permitiendo la entrada de sodio que va a generar la despolarización de esta neurona, ¿sí? De esta manera, el impulso se transmite de forma aferente pasando por el ganglio del trigémino y también van a ir hacia nuestro núcleo caudal
¿verdad? Del nervio trigémino, se va a liberar a este nivel neurotransmisores, los distintos neurotransmisores que vimos, glutamato especialmente. Va a ser liberado esto a este nivel, va a ser liberado sustancia P al nivel de nuestra terminal nerviosa, ¿sí? Donde hace la sinapsis con la segunda o la neurona de segunda orden. Hace la decusación, como vimos en la clase pasada, pasa hacia el otro lado y va a dirigirse hacia lo que sería el tálamo. El tálamo, donde van a estar nuestras neuronas de tercer orden, ¿sí? Que ya básicamente en el núcleo medial, básicamente estas neuronas de tercer orden se van a encargar de conducir la información nociceptiva hacia la corteza somatosensitiva. ¿Qué dijimos nosotros que hacía la corteza somatosensitiva? Discriminaba el dolor, o sea, me dice qué tipo de dolor es, dónde me duele, con todas sus características asociadas, ¿sí? Entonces, ahí es donde se establece el dolor de cabeza percibido por el paciente con migraña. No sé si tienen todas las fotitos en su slide porque puse como animación. Si no tienen, yo después les voy a pasar del libro, ¿sí? Del dibujito como tal. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos cómo se genera el dolor de la migraña, tenemos que clasificarla a la migraña dependiendo de si tiene aura o no tiene aura, ¿sí? Es más frecuente que el paciente venga con una migraña sin aura, ¿sí? Sin esos síntomas prodrómicos asociados a la cefalea. El paciente que viene con migraña sin aura refiere un dolor, una cefalea que es pulsátil, ¿sí? Es unilateral, la cefalea hemicránea se le dice porque afecta a la mitad de la cabeza y la cara. Puede durar 1, 2 días, dependiendo de la clínica, y se agrava con las actividades, ¿sí? O sea, cuanto más esfuerzo haga el paciente, más intenso va a ser su dolor, ¿sí? Puede acompañarse de otras manifestaciones como náuseas y vómitos. Generalmente las náuseas y los vómitos acompañan a los picos de dolor, o sea, cuando alcanzan su punto máximo de dolor, ¿sí? Y pueden incluso referir también alteraciones visuales, ver estrellitas, ¿sí? Esa es lo más frecuente que te dice el paciente con migraña, es que ve estrellitas o ve chispas, ¿sí? Entonces, eso serían las características de una migraña sin aura. La migraña con aura tiene los síntomas similares, la cefalea es similar, es unilateral, es pulsátil, intensa, que se agrava con los movimientos, pero ellos presentan alteraciones visuales más establecidas, por decirlo así, ¿sí? En el caso de del aura, ellos ven luces parpadeantes, ¿sí? Hay una forma que era la de las luces en arco iris, porque lo ven así, ¿sí? Pueden ver manchas, pueden ver líneas, les puede decir que sienten como que un montón de alfileres le está hincando en la mitad de la cara. Eso también es algo que se suele referir. En algunos casos pueden presentar pérdida de la visión, lo cual es transitorio, ¿sí? Una pérdida monocular transitoria de la visión, que se restablece una vez que la cefalea cede. Puede haber entumecimiento, sensación de que se duerme la mitad de la cara, ¿sí? Y alteraciones del lenguaje. Es muy importante tener en cuenta que el aura aparece antes de la migraña, puede durar hasta 20 minutos, ¿sí? 5 a 20 minutos es el tiempo de duración. Otra cosa que es importante y justamente recalco porque nos sucedió hace poco, es diferenciar la migraña con aura de los cuadros de accidentes cerebrovasculares, ¿sí? No hace mucho tuvimos un caso de una alumna de la facultad, no de aquí, de la UP7,
que acudió al regional con pérdida del habla, antecedente de cefalea hemicránea. Ella es conocida con migraña, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ella tenía una debilidad del hemicuerpo, ¿sí? Del lado derecho, si mal no recuerdo. El aura afecta el lenguaje, ¿sí? No suele o no es común, al menos no encontré escrito, que afecte el hemicuerpo. ¿Está bien? Y generalmente el aura desaparece. Pasado un tiempito, va mejorando la cefalea y el aura va desapareciendo. El ACV no va a desaparecer, a no ser que sea uno transitorio, ¿verdad? Pero que generalmente se presenta con alteración motora de la fuerza muscular y en ese punto, si hay duda, neuroimagen, ¿sí? Vamos a la neuroimagen, una tomografía o una resonancia, dependiendo de lo que se disponga. La paciente en un primer momento fue catalogada con una migraña con aura. Posteriormente se hizo su resonancia y era un ACV isquémico, ¿sí? Una paciente joven, por eso capaz no pensaron tanto en un ACV isquémico, pero terminó presentando una imagen hipodensa en resonancia. O sea, ahora es un ACV isquémico, ¿está bien? Entonces es muy importante tener en cuenta el aura, cómo se puede presentar y cómo yo lo puedo diferenciar de un piramidal. Bueno, tenemos otras situaciones como la migraña crónica. La migraña crónica es el paciente que tiene cefalea tipo migrañosa con las características que vimos, pero está presente por 15 días o más, incluso al mes, o durante 3 meses o más, ¿sí? O sea, es algo que persiste en el tiempo. Incluso a veces él no te sabe referir el tiempo de dolor, pero vos le puedes preguntar cuántas veces tomas analgésico en un mes. Y ahí más o menos tener una idea de cómo se está presentando esta crisis migrañosa, ¿sí? Otras formas que son las complicaciones de la migraña, son un poco infrecuentes, son el infarto migrañoso. El infarto migrañoso es poco frecuente, se presenta así como vimos, cefalea con aura, solamente que el aura perdura por más de 1 hora, ¿sí? O sea, ese 20 minutos que le dimos al aura pasa hasta 1 hora y le hacemos neuroimagen y se ve un área isquémica. Ojo, infarto migrañoso, la focalidad es solamente arriba, ¿sí? No hay una focalidad motora como el ACV o el piramidal como tal, pero también tiene un área isquémica, ¿sí? Convulsiones asociadas a la migraña también no es muy frecuente de observar, pero se puede dar en algunas situaciones. Aura persistente también es aquel que dura más de 1 hora, pero sin neuroimagen que hable de isquemia. Y las migrañas retinianas, que son raras, generalmente la migraña retiniana, el paciente antes de presentar su cefalea tiene ataques de destellos, ¿sí? Ataques de destellos, te refiere así como chispas intensas en el lado que va a ser afectado por la migraña, en un solo ojo, incluso en algunas situaciones les puede referir como una ceguera monocular previa a la migraña, ¿sí? O sea, tenemos auras bien enfocadas en el área ocular, por decirlo así, previo a el cuadro doloroso. Tampoco es muy común. Bueno, el manejo de la migraña lo podemos dividir en un tratamiento no farmacológico y farmacológico. La persona que tiene migraña sabe cuáles van a ser sus desencadenantes, ¿sí? Famoso te dicen, no, yo no puedo comer chocolate, no puedo tomar café o algún estímulo luminoso en exceso. Entonces lo ideal es tratar de ir evitando lo que reconoce como desencadenantes, ¿sí? Recordando que los estímulos no nociceptivos también pueden desencadenar migraña, ¿sí? Por ese umbral que vimos recién. Alimentación regular, ¿verdad? Siempre se sugiere buena hidratación, alimentación balanceada, hábitos del sueño dentro de lo normal, o sea, dormir 8 horas, ¿verdad? Todo eso que no le podemos indicar a un estudiante de medicina.
Medidas para combatir el estrés. También se sugiere, recordando que el estrés es un detonante de los cuadros migrañosos, ¿sí? Entonces, tratar de ir reconociendo los desencadenantes, tratar de ir evitando esos desencadenantes. La parte farmacológica se divide en dos. Tenemos una terapia abortiva y una terapia preventiva. La terapia abortiva es el tratamiento de la fase aguda. Varios fármacos son aceptados como parte de la terapia abortiva. Se suele iniciar con ácido acetil salicílico, ¿sí? Generalmente el ácido acetil está combinado con cafeína, con paracetamol a dosis baja, entonces ese suele ser el primer escalón. No funciona o ya pasa el periodo de acción, por decirlo así, podemos recurrir a AINES. Dentro de los AINES, el preferido es el naproxeno, ¿sí? Ibuprofeno también, pero el naproxeno tiene un potencial analgésico un poco mayor. Se puede recurrir también a los sumatriptanes, ¿sí? Sumatriptan en el tercer escalón. No recuerdo el grupo familiar de los triptanes. Ustedes que dan fármacos, ¿se acuerdan a qué grupo pertenecían los sumatriptanes? No tuvieron todavía. Bueno, les perdono entonces. No me acuerdo. Me recuerdo que eran con números, pero no me acuerdo. Y eso es importante. Voy a mirarlo después. Los triptanes, ojo, no le pueden indicar a los pacientes coronarios, ¿sí? Paciente con arteriopatía coronaria porque genera vasodilatación, ¿sí? Entonces puede, ¿cómo se dice?, causar vasoespasmos en realidad, lo que pueden causar en los pacientes coronarios. Entonces tener un poquito de cuidado con los triptanes en los pacientes cardiópatas. Terapias preventivas. La terapia preventiva lo que trata es de evitar la recurrencia, ¿sí? O sea, tratar de que no aparezca el dolor. ¿A quién yo le voy a indicar terapia preventiva? Estas son las indicaciones. Migraña incapacitante. El paciente no puede hacer absolutamente nada porque tiene migraña, ¿sí? Más de 2 a 3 crisis en el mes. Si el tratamiento abortivo, o sea, toda esta medicación que vimos recién, se usa más de 2 veces a la semana, ¿sí? O sea, se usa con mayor frecuencia. O si tiene migraña prolongada, hemipléjica o infarto migrañoso. En estos casos le vamos a hacer la terapia preventiva. Lo que vamos a tratar es de evitar la aparición de la migraña. En esto se usan, por ejemplo, los antidepresivos. Se me fue atrás su nombre. Amitriptilina. Amitriptilina se suele usar en estos pacientes. Algunos usan los anticonvulsivantes. Sí, topiramato puede ser, valproato de sodio. Algunos, hay estudios que van a favor del uso de los bloqueantes beta-adrenérgicos también. Yo personalmente nunca he visto que usen los neuros de aquí, pero se sugiere en algunos estudios los bloqueantes beta-adrenérgicos. El atenolol he visto que está entre los fármacos de terapia preventiva. Y eso generalmente asociado a las medidas no farmacológicas, ¿sí? Tratar de no consumir los alimentos desencadenantes, tratar de no exponerse a los que el paciente reconoce como desencadenante de su migraña y tratar de no tener una vida tan estresada, ¿verdad? Que sería lo ideal. Muy parecida a la migraña es la cefalea en racimos. La cefalea en racimos no es tan frecuente de ver en la urgencia. Yo he visto una vez en la residencia, o sea, es bastante rara. Es una cefalea hemicránea también, pero que afecta a los hombres, ¿sí? Tiene una predilección, por decirlo así, por el sexo masculino. Se presenta en racimos, o sea, son como pequeños foquitos de dolor que afectan a un lado de la cara. Generalmente el periodo de duración es variable. Las personas lo describen como un dolor de inicio rápido,
inicia de forma brusca, es intensa, puede durar 15, 20 minutos, ¿sí? Hasta incluso 150 minutos menciona nuestro libro, ¿sí? Con intensidad en aumento. Principalmente por detrás de los ojos, ¿sí? De forma inicial, pero puede irradiarse en las zonas trigeminales, ¿sí? O sea, sien, mandíbula, todas esas zonas también pueden ser focos de dolor para la cefalea en racimo. Algo característico es los síntomas asociados, suele cursar con congestión nasal, lagrimeo, pueden presentar enrojecimiento de los ojos, como se ve en la foto, ¿sí? Enrojecimiento de la conjuntiva, pueden presentar en algunos casos ptosis palpebral. ¿Saben lo que es la ptosis? ¿Sí? ¿No? Caída del párpado, ¿sí? Una caidita del párpado. Esto que está así bien abierto se ve un poquito más cerradito, no puede abrir el párpado, ¿sí? Durante las crisis. Sudoración profusa, rinorrea o a veces congestión nasal también puede ir acompañando estos cuadros. Puede durar semanas o meses, luego desaparecer totalmente y vuelve a aparecer con las mismas características, ¿sí? La fisiopatología es la misma que la migraña, o sea, tiene un componente en la activación del trigémino, por eso suele seguir la vía del trigémino en cuanto a las características del dolor, pero también hay afectación de los reflejos parasimpáticos, lo que generalmente hace que esta cefalea curse con síntomas autónomos, ¿sí? El más frecuente que van a ver todos los días, sobre todo las señoras, es la cefalea tensional, ¿sí? La cefalea tensional es, de todas las cefaleas, como les dije, la más frecuente, el motivo de consulta más frecuente en la urgencia. Es un dolor inespecífico, es un dolor sordo, difuso, que ellos suelen referir que empieza más o menos en la frente, pero que se irradia en banda, baja y se va hacia la parte posterior, ¿sí? Esa es la forma en la que se suele referir este dolor. Termina en la región de la nuca, la región cervical posterior. No se suele asociar con náuseas y vómitos, no empeoran con la actividad física y generalmente responden mejor al tratamiento no farmacológico. O sea, generalmente este es un dolor que se debe a una tensión, a un estiramiento de forma sostenida de los músculos que forman parte del cuero cabelludo y el cuello como tal, ¿sí? Lo más frecuente es asociado a estrés, por eso es tensional, ¿sí? Gente que está de repente sometida a mucho estrés laboral, estrés en el estudio, prueba, todo eso, generalmente hay ese antecedente, pero algunas cefaleas tensionales pueden ser desencadenadas por el consumo, abuso de café, ¿sí? Eso también es otro dato. El consumo de café también suele generar o disparar en realidad las cefaleas tensionales, ¿sí? Como generalmente las causas desencadenantes son estrés, se trata el estrés, ¿sí? O sea, se le indica terapia de relajación, masaje, acupuntura, qué sé yo, todas esas cosas que están como medidas no farmacológicas para mejorar un poquito esta cefalea y suelen responder bien. En los pacientes que sí o sí quieren tomar medicamentos, les solemos dar las combinaciones de aspirina, cafeína, paracetamol, ¿sí? Que suele ser, no me recuerdo ahora el nombre comercial, pero suele ser bastante bueno para las cefaleas tensionales, o AINES, un ibuprofeno, puede responder bien también este tipo de cefaleas, ¿sí? No son graves, ¿sí? No causan disfunciones neurológicas, ceden enseguida, así que son tranqui, ¿sí? Pero es bastante frecuente de ver. Bueno, entonces,
Vimos todo lo que es dolor, vamos a ver lo que es la regulación de la temperatura, que también sabemos se da a nivel de nuestro centro regulador de la temperatura. ¿Está a dónde? Hipotálamo, ¿verdad? Bueno, la temperatura corporal refleja la diferencia entre la producción y la pérdida del calor, ¿sí? O sea, básicamente lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo hace nuestro hipotálamo para ir regulando la producción de calor en el cuerpo y la pérdida de calor. Por ejemplo, si nosotros estamos expuestos a un ejercicio físico intenso, nosotros sabemos que el ejercicio físico aumenta mucho la producción del calor interno, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de nuestro cuerpo para evitar que la temperatura suba a niveles peligrosos? Sudoración, ¿verdad? Empezamos a sudar, empezamos a sacar ese exceso de calor en forma de sudor. Suele generarse mecanismos de respuesta por parte de nuestro hipotálamo para tratar de mantener este equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Si por A o B motivo yo no puedo controlar este equilibrio, ya sea porque no puedo hacer perder ese exceso de calor o porque aumenta muchísimo la producción de calor en el cuerpo, es ahí donde vienen los procesos patológicos asociados a la regulación de la temperatura, ¿sí? Temperatura promedio del cuerpo central 36, 37,5, ¿sí? Ese es el rango que se mantiene como normal en situaciones normales. Tiene algunas variaciones durante el día, ¿verdad? Generalmente por la mañana es un poquito más bajo, eso es normal, y aumenta con el transcurso del día, ¿sí? Bueno, la mayor parte del calor corporal se genera en los tejidos más profundos que se encuentran aislados del entorno y protegidos contra la pérdida de calor por una cubierta externa de tejido celular subcutáneo y de la piel. Todo este grosor que nosotros estamos viendo, que funciona como esa cubierta, va a depender del flujo sanguíneo. Si yo tengo un entorno cálido acá afuera, el flujo sanguíneo suele aumentar y este grosor de la cubierta disminuye un poquitito. ¿Para qué? Para que yo pueda disipar el calor por los mecanismos que vamos a ver ahora, ¿sí? Sabemos nosotros que la temperatura corporal también cambia un poquitito dependiendo de la zona del cuerpo en donde se va midiendo de repente, ¿sí? Nosotros sabemos que se puede medir la temperatura en la boca, en la axila y en el recto. El más próximo a la temperatura central es la temperatura rectal, ¿sí? O sea, es el más fidedigno, o el valor más fidedigno que podemos tener va a ser la temperatura rectal, que suele ser 37,3, 37,6, más o menos lo normal, ¿sí? Ya después tenemos a nivel de la boca, que disminuye más o menos 0,5 grados, y luego el de la axila. El problema con la temperatura de la axila es que tiene también su forma de tomar. La gente pone y saca enseguida, ¿sí? No es lo correcto. Habitualmente tenemos que dejar 5, incluso el libro dice hasta 10 minutos bajo la axila para que se genere el calor y se pueda tomar la temperatura adecuada que tenemos a ese nivel, ¿sí? Entonces, recuerden eso a la hora de tomar la temperatura axilar, ya que la temperatura axilar es la más dosada, ¿sí?, en nuestro medio. Bueno, los canales iónicos sensibles a la temperatura se activan ante estímulos inocuos o ante estímulos nocivos. Estos canales iónicos son los que habíamos visto que estaban en las neuronas sensitivas, ¿sí? Ya sean neuronas sensitivas periféricas o centrales. Los estímulos inocuos que les suelen activar pueden ser el estado tibio o fresco, y los nocivos, el calor como tal y el frío como tal, ¿sí?
Entonces ellos pueden iniciar una señal al estimular a estos canales iónicos y esas señales periféricas se transmiten hacia el cerebro por los ganglios de la raíz dorsal, ¿sí? Cuando la temperatura corporal se eleva por encima del valor de referencia, que dijimos era 36, 37,5, el hipotálamo comienza a enviar señales al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, con el único objetivo de tratar de disipar el calor, ¿sí? O sea, tratar de que esta temperatura que está aumentando no llegue a umbrales patológicos, ¿sí? Lo mismo ocurriría si la temperatura disminuye. O sea, cuando hace frío, también mi hipotálamo va a enviar señales induciendo comportamientos fisiológicos para tratar de que nosotros conservemos el calor, ¿sí? O sea, se va a dar lo mismo en ambas situaciones. También tenemos conductas voluntarias que ayudan a regular la temperatura. Por ejemplo, si hace frío, nos abrigamos, ¿sí? Si hace frío, generalmente el tener esa posición fetal también ayuda a conservar el calor. Entonces son conductas que nosotros tomamos de forma voluntaria tratando de regular la temperatura. Si hace calor, nos quitamos la ropa, la remera, ponemos aire acondicionado, ¿sí? Buscamos algo para tratar de que nuestra temperatura ambiente sea un poquito mejor. O sea, también contribuye a la regulación de la temperatura. ¿Me están siguiendo? ¿No estoy yendo muy rápido? Bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de la producción de calor? El metabolismo es la fuente principal del organismo para producir la termogénesis. Termogénesis es producción del calor, ¿sí? Entonces, muchos factores que estamos viendo aquí tienen impacto sobre lo que sería la tasa metabólica. La tasa metabólica de la propia célula, cualquier situación que cause un aumento de la tasa metabólica, metabolismo adicional de las células y cualquier metabolismo que sea consecuencia de la estimulación celular. O sea, cada una de estas situaciones generalmente aumentan la tasa metabólica en sí y el aumento de la tasa metabólica en sí genera un aumento de la temperatura corporal. Creo que nosotros llegamos a ver en algún punto en la parte de pérdidas insensibles y ahí habíamos hablado de que por un aumento del 7%, cada aumento del 7% de la tasa metabólica aumentaba 0,5 grados de temperatura, ¿sí? Entonces eso entra en este grupo de mecanismos de la producción del calor. Nosotros tenemos los neurotransmisores simpáticos, la noradrenalina y la adrenalina, que generalmente se comienzan a liberar cuando nosotros necesitamos que la temperatura aumente a nivel corporal. Ellos van a la célula, ¿sí? Dentro de la célula lo que hacen es empezar a iniciar la producción del calor en vez de energía, por decirlo así, ¿sí? O sea, priorizan la termogénesis en lugar de la producción de energía. Lo que generalmente explica el por qué cuando yo tengo fiebre no tengo ganas de hacer nada. Tengo una debilidad generalizada, astenia, como quieran llamarle, ¿sí? Generalmente el hipotálamo también va a generar lo que sería el estremecimiento, ¿sí? Temblores finos, que lo que tratan con el estremecimiento es de aumentar la temperatura corporal y un mayor consumo de oxígeno también, dando lugar a ciertos temblores rítmicos. Eso generalmente se utiliza cuando hace frío, ¿sí? Cuando hace frío yo comienzo a temblar, ¿verdad? Y ese estremecimiento aumenta el tono muscular, aumenta el gasto de oxígeno y genera un aumento en la producción del calor. Eso es lo que me olvidé, no puse por acá, ¿sí? Que se trata o es un mecanismo del hipotálamo para producir el calor corporal y evitar que no llegue nuestra temperatura a niveles perjudiciales. Doctora, y ese temor cuando la temperatura sube mucho, nosotros tenemos mucho temor también. En casos de fiebre, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a hablar justamente de eso en breve, pero sí, también tenemos esos mecanismos de defensa también. Bueno,
Ahora, eso era producir calor. Ahora yo quiero eliminar el calor. Los mecanismos para la pérdida de calor, vamos a tener que la mayoría de las pérdidas del calor ocurren en la superficie cutánea. Vamos a tener la pérdida del calor por radiación, por conducción, por convección y lo que sería evaporación, transpiración, exhalación y las pérdidas por los hábitos fisiológicos, o sea, las pérdidas insensibles, ¿sí? ¿Verdad? Sí, también. Bueno, cada uno de ellos lo que trata es de ir disipando el calor, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en nuestra piel, por debajo de la piel, unas anastomosis arteriovenosas que permite que la sangre pase más rápido de la arteria a la vena. Ellos son como pequeños cortocircuitos que cuando hay calor permiten que hacia la piel salga ese exceso de calor y se vaya evaporando o se vaya transpirando para que pueda ser eliminado por la superficie cutánea. De estas mencionadas, para las que están bajo control directo por el hipotálamo, son ellas. La radiación es la pérdida del calor a través del aire, ¿sí? Eso sería por definición. El intercambio con la temperatura atmosférica. La conducción es la pérdida del calor a través de la piel. Y ahí hace un ejemplo en nuestro libro que me pareció interesante, que es con el uso de las mantas térmicas, ¿sí? Hay una manta que se usa, yo al menos he visto en los niños, yo nunca he visto en los adultos, que se usa para bajar la fiebre de las criaturas. Es una manta fría, ¿sí? Donde le cubren ellos a la criatura y comienza a bajar la temperatura. Esa es una forma de pérdida de calor por conducción, donde el calor, vamos a decirle, va saliendo, ¿sí? Hacia esa manta. Y la parte fría de la manta va pasando hacia la superficie corporal, tipo se hace un intercambio y eso termina regulando la temperatura de los niños. Yo he visto en niños, ¿verdad? Realmente desconozco si en adultos hay. Al adulto no le tenemos luego paciencia cuando tiene fiebre, a las criaturas nomás. Entonces esa es una forma de pérdida de calor por conducción. Convección sería el intercambio de calor a través de las corrientes de aire, ¿verdad? O sea, el tener aire acondicionado, poner medios ventilador, cosas así, para tratar de disipar el calor que generalmente cubre nuestro cuerpo. Ya las otras pérdidas, la evaporación implica el empleo del calor corporal para poder convertir el agua de la piel en agua evaporada, en vapor de agua, el cual va a ser eliminado también por nuestra superficie cutánea a través de la piel. El agua difundida a través de la piel recibe el nombre de transpiración, ¿sí? La transpiración no es lo mismo que la diaforesis. La diaforesis es la sudoración, que ya es mayor cantidad, ¿verdad? Que también va a ser eliminada por la piel. Este cuadrito me pareció súper interesante que puso nuestro libro de Fisiopato, ¿sí? Donde tiene los mecanismos de ganancia de calor y los mecanismos de pérdida de calor, con las respuestas corporales que van generando. Por ejemplo, una ganancia o un mecanismo para ganar el calor es la constricción de los vasos sanguíneos superficiales, los que se encuentran en la piel. Generalmente lo que hace es confinar el flujo sanguíneo a la región del organismo, en la piel, tejidos subcutáneos, para prevenir la pérdida del calor central. O sea, trata de retener el calor en nuestro cuerpo, básicamente. Contracción de los músculos piloerectores, de eso también nos hablamos, ¿sí? Los músculos piloerectores que circundan los vellos de la piel, al contraerse, elevan ellos al pelo y generalmente reducen la superficie para la pérdida de calor, ¿sí? Adopción de la posición en cuclillas, eso es lo que estábamos diciendo, las distintas posiciones que nosotros adoptamos cuando tenemos frío famoso, luego nos ponemos así en posición de bebé, ¿verdad?
Eso es para tratar de mantener el calor a nuestro cuerpo, para evitar que se pierda por fuera. Los escalofríos, que como dijimos, incrementan la producción del calor por medio de los músculos, aumentando el tono muscular, generando más trabajo, más consumo de oxígeno y calor a este nivel. Por tu tono muscular. Tu tono muscular al aumentar contrae. Genera unos movimientos oscilatorios, se le dice. Aumento de la síntesis de la adrenalina, ahora la adrenalina y la noradrenalina, que generalmente al aumentar el metabolismo también genera un aumento de la producción del calor. Y ya lo que sería la pérdida del calor, la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, generalmente superficial, y la transpiración, ¿sí? Que son mecanismos para tratar de eliminar el calor hacia afuera. Ahora bien, tenemos situaciones patológicas también asociadas con la regulación de la temperatura. La más frecuente que van a ver prácticamente todos los días es la fiebre. La fiebre, por definición estricta, es la elevación de la temperatura corporal que se debe a un desplazamiento del punto de referencia térmico en el centro regulador del hipotálamo hacia valores superiores. Volviendo otra vez hacia atrás, nosotros dijimos que nuestro valor de referencia hipotalámico era 36, 37,5. Cuando yo tengo fiebre, ese umbral de 36, 37,5 aumenta, ¿sí? Y lo que mi cuerpo interpreta con ese aumento del umbral es que tiene que llegar a ese umbral, ¿sí? Y comienza a generar mecanismos que van a hacer que la temperatura se eleve alcanzando el nuevo umbral, ¿sí? Entonces, en situaciones patológicas. Bueno, entonces, nosotros tenemos varias sustancias, acá creo que nos dice, tenemos varias sustancias que son capaces de generar fiebre. Las sustancias que son capaces de generar fiebre se llaman pirógenos, ¿sí? Nosotros sabemos, yo creo que ya habrán visto, que tenemos pirógenos endógenos y pirógenos exógenos, ¿verdad? Generalmente los pirógenos exógenos son la bacteria, microorganismos en sí, productos de degradación de estos microorganismos, ¿sí? Que son los que van a comenzar este proceso de aumento de la temperatura dentro del hospedero. Cuando entra en contacto mi pirógeno exógeno con el cuerpo, hacen que las células del hospedero comiencen a liberar pirógenos endógenos, ¿sí? ¿Qué pasa con estas sustancias? Una vez que ellos agarran, acá no muestra, pero una vez que llegan al vaso sanguíneo, ellas van a ser ingeridas por el fagocito. ¿Y qué hace el fagocito? Comienza a liberar interleucinas, ¿sí? Comienza a liberar no solo interleucinas, sino también factor de necrosis tumoral hacia el torrente sanguíneo, que van a actuar como pirógenos endógenos, ¿sí? Luego van a ser transportadas a nivel del hipotálamo. ¿Y qué pasa en el hipotálamo? Una vez que llegan a nivel hipotalámico, por decirlo así, estimulan la liberación de las prostaglandinas, sobre todo lo que es la interleucina 1 y la interleucina 6. Estimula la liberación de las prostaglandinas en el interior del hipotálamo. Ella se une a unos receptores a ese nivel que es para ella y aumenta nuestro valor de referencia térmica. O sea, mi valor que normal era 36 a 37,5, ahora pasa a ser 38, 39, por decirlo así. Reprograma este valor de referencia termostático, ¿sí? Sube mi valor de referencia. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo entiende que yo tengo que alcanzar ese valor de referencia. Entonces, en un primer momento, trata de aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Para alcanzar esa nueva meta, ese nuevo objetivo. Entonces, comienza la vasoconstricción, comienza el escalofrío, la piloerección, aumento de la tasa del metabolismo,
todo con la finalidad de llegar a ese nuevo objetivo, estableciéndose la fiebre como tal. Posteriormente, él también, nuestro propio hipotálamo, entiende, ¿verdad?, que ya la temperatura llegó a este valor de referencia, entonces trata otra vez de contener un poquitito ese aumento de la temperatura, activando mecanismos de disipación del calor para evitar que la temperatura llegue a unos valores que son nocivos, ¿sí? Nocivos para nuestro cuerpo. Entonces, él, de la misma manera que activa la producción del calor, cuando se llega al objetivo, activa la disipación del calor, ¿sí? También esas interleucinas que van a ser liberadas en este proceso de la fiebre, nosotros ya llegamos a hablar de las interleucinas, ya llegamos a decir que estas interleucinas también producían otras cosas como la leucocitosis, que acompaña a los cuadros febriles, los otros síntomas que acompañan a los cuadros febriles como la anorexia, la astenia, la inapetencia, también van a ser responsabilidad de las interleucinas que activan a mi prostaglandina, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a tener la fiebre en estos casos. Acá hay un punto importante también. Generalmente nosotros asociamos a la fiebre con algo infeccioso, ¿sí? Eso es tipo, hizo fiebre, infección. No siempre la fiebre es debida a cuadros infecciosos. Por ejemplo, el infarto puede dar fiebre, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa da fiebre? Los traumas pueden dar fiebre, los tumores pueden dar fiebre. Y todo va a ser porque ellos lo que tienen en común es la liberación de las sustancias proinflamatorias, ¿sí? O sea, hay un daño a nivel celular que nada tiene que ver con un proceso infeccioso, pero que terminan liberando mediadores inflamatorios, ¿sí? Y estos mediadores inflamatorios terminan activando la prostaglandina E2 y comienza otra vez todo este proceso. O sea que puedo tener fiebre en situaciones no infecciosas. ¿Está bien? No estoy yendo muy rápido, siento que me miran así todo. Bueno, los patrones de la fiebre no es algo con lo que ustedes se vayan a estresar ahora, pero sí cuando estén en clínica médica va a ser muy importante porque cada patrón va a ir sugiriendo de repente algún proceso patológico en específico. Vamos a tener 4 patrones de la fiebre, los 4 principales. Siempre hay alguna que otra variante, pero estos 4 son los principales. Fiebre intermitente, fiebre remitente, fiebre sostenida y la fiebre recurrente. La fiebre intermitente, así como estamos viendo en este gráfico, acá está la temperatura y acá están las horas, ¿sí? En la fiebre intermitente yo tengo una fiebre en varios momentos del día, pero al menos una vez durante 24 horas la temperatura tiene que estar normal. Por ejemplo, tengo fiebre a la 1, tengo fiebre a las 2, a las 4 y a las 5, pero a las 3 estaba normal la temperatura. Aunque sea una vez en un día, tiene que estar normal. O sea, es la fiebre intermitente. La fiebre remitente es la fiebre que generalmente no llega a un valor normal de temperatura, ¿sí? O sea, se mantiene constantemente elevado, pero con pequeñas variaciones de grados, ¿sí? O sea, de 37,5, 38, 37,6, 38, y ahí, pero siempre está por encima del valor normal. La fiebre sostenida o la fiebre continua es aquella que persiste por encima de 37,9, ¿sí? O sea, siempre está en valores normales. En este caso puso 40 luego la temperatura, no suele ser tan alto, ¿sí? Pero siempre se mantiene por arriba del valor normal, siempre. La fiebre recurrente o fiebre recidivante es aquella en la que se presenta la fiebre en 1, 2 o más episodios y
Tiene periodos donde esta fiebre puede durar un día entero y luego remitir por 2 días, ¿sí? Tipo, tiene fiebre un día entero, al día siguiente no tiene fiebre, después tiene otra vez fiebre y así sucesivamente, ¿sí? Recurre, desaparece, aparece. Lo más común de ver en la clínica es la fiebre intermitente. Ese se le suele llamar fiebre en picos, ¿sí? Porque si hacen la curva térmica, justamente van a ver varios picos febriles a lo largo del día, con un periodo de afebril, ¿sí? Un periodo afebril. Suele acompañar a los abscesos, ¿sí? A los cuadros de pus, procesos infecciosos cutáneos, generalmente. Bueno, entre los síntomas que acompañan, las manifestaciones clínicas que acompañan a la fiebre, lo podemos dividir a la fiebre en 4 fases sucesivas. Tenemos a la fase prodrómica, la fase de los escalofríos, la fase de la rubicundez y la fase de defervescencia. En esta fase prodrómica es la primera etapa donde aparecen los síntomas inespecíficos. No se quiere levantar, está cansado, le duele todo el cuerpo, ¿sí? Bien de malestar general. La fase de escalofríos ya es aquella donde justamente está caracterizada por la aparición de temblores, ¿sí? De temblores generalizados o estremecimientos referidos por el paciente. El paraguayito te dice, tiene chucho. Tengo chucho, te dice. Básicamente el chucho es el escalofrío. O en guaraní, acanunduro, le dice. Entonces es en esta fase en la que nos encontramos, ¿verdad? Generalmente, aparte del escalofrío, tiene, o sea, aparte del estremecimiento, tiene el escalofrío, que es la piel de gallina. La piel de gallina acompañando a esta fase, ¿sí? La fase de rubicundez es la que sigue, ¿verdad? Cuando ya se alcanza ese nuevo objetivo objetivo térmico y comienza una sensación de calidez. O sea, cuando nosotros llegamos a ese nuevo objetivo de la fiebre, comienza el calor corporal, ¿sí? O sea, comienza a desaparecer el escalofrío, comienza a sentir calor, ¿sí? Caracterizado por la fase febril. No sé si ya vieron la fase febril, cara rojita, ojos brillosos, ¿sí? Que es correspondiente a la fase de la rubicundez. ¿Por qué? Por vasodilatación cutánea, ¿sí? Donde generalmente la piel, como les dije, se mantiene rubicunda y se mantiene caliente. Posteriormente, cuando comienza a sudar el paciente, comienza la transpiración, ¿sí? Ya entramos en una fase de defervescencia. O sea, se está tratando de disipar ese calor para que la fiebre baje, ¿sí? Entonces, cada una de estas fases forman parte de la fiebre, son fases de la fiebre y cada una de ellas están acompañadas también por malestar general, dolor de cuerpo, taquicardia refleja por el aumento del metabolismo, puede presentar aumento de la frecuencia respiratoria, ¿qué más? Cefalea en algunos casos. Y así, son algunos síntomas que pueden ir acompañando a estas fases. También hay casos donde en fiebres muy altas, fiebres demasiado elevadas, donde se produce una vasodilatación, ¿sí? Una vasodilatación a nivel cerebral y en esos casos puede haber trastornos del sensorio, ¿sí? O sea, el delirio por fiebre, no sé si ya llegaron a escuchar, acá en Paraguay se hizo desvaría, ¿verdad? Entonces puede darse en temperaturas muy altas por vasodilatación cerebral. O en los ancianos también se ve eso. Bueno, después tenemos la hipertermia, que es la otra situación. No es lo mismo que fiebre, ¿sí? Ese es un primer punto. La hipertermia se define como el incremento de la temperatura corporal
que ocurre sin que exista un cambio en el valor de referencia del centro termorregulador del hipotálamo. O sea, acá no cambia mi objetivo, ¿sí? Acá lo que yo tengo es un aumento de la producción del calor que genera un aumento de la temperatura, ¿sí? Mi valor de umbral es el mismo, 36 a 37,5. Generalmente, como les dije, se debe a un exceso en la producción del calor o una incapacidad del cuerpo de disipar el calor, ¿sí? Dentro de este grupo se incluyen los calambres por calor, agotamiento por calor y el golpe de calor o insolación, que habitualmente se ve en periodos de temperatura elevada, verano, generalmente. Lo que pasa en estas situaciones, el calambre por calor, por ejemplo, se debe a una sudoración profusa, ¿sí? En la sudoración profusa nosotros sabemos que se produce pérdida de electrolitos junto con el sudor, ¿verdad? Entonces, generalmente esa pérdida de electrolitos a través del calor genera estos calambres, contracciones dolorosas, espasmos que pueden durar hasta 2 minutos, ¿sí? El agotamiento por calor, que también se debe a las pérdidas hídricas, ¿sí? Muy característico de ver, llegamos a ver casos nosotros, sobre todo en enero acá en Paraguay, de agotamiento por calor, donde las personas salen, por ejemplo, a caminar o a hacer un tipo de ejercicio físico en un horario donde la temperatura es máxima y vienen con agitación, se sienten así agitados, fatigados, pueden tener dolor de cabeza, pueden referir disminución de la orina, oliguria, ¿verdad? Acompañado a ese calor, a ese aumento de la temperatura. Y luego está el golpe de calor, que es parecidito al agotamiento por calor, pero un poco más grave. El golpe de calor, que es la famosa insolación, pone en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Generalmente el paciente que viene con golpe de calor viene así con las mucosas secas, está rojo, piel caliente, por más de que le pongas sonda vesical no orina, ¿sí? O es una orina oscura, puede presentar, y de hecho presenta, alteración del estado de conciencia, ¿sí? Puede ser un paciente somnoliento o un paciente estuporoso, pero que generalmente recupera con la reposición hídrica, ¿sí? Entonces son casos graves que se pueden dar de hipertermia, el agotamiento por calor y el golpe de calor o insolación. Especialmente graves en los pacientes cardiópatas, ¿sí? Cardiópatas, diabéticos, pacientes obesos, generalmente son mucho más floridas las manifestaciones de este aumento de la temperatura. Hay veces, incluso nos pasó a nosotros, que vino por convulsiones por calor, ¿verdad? El joven era luego epiléptico, o sea, tenía ya luego un factor de base, estaba trabajando en el sol, a mediodía, albañil, ¿verdad? Estaba trabajando en el sol y empezó a convulsionar. ¿Qué pasó? Tuvo mala suerte. Cuando convulsionó, él se cae en una fosa, ¿verdad? Sí, no, re mala suerte tuvo. Y como él estaba en un estado posictal, posconvulsión, él no tenía conocimiento, no podía gritar, no podía hablar, se quedó ahí. Hasta que uno de sus compañeros le encontró. El joven estaba, obviamente, con quemaduras por calor, ¿verdad? Y estaba seco, tuvo una injuria renal, me acuerdo, fue bastante delicado su caso. Tuvo una injuria renal, no orinaba nada, hizo algo que se llama rhabdomiólisis, ¿verdad? Hizo un bloqueo prácticamente de los distintos órganos y sistemas. Jovencito. Él salió otra vez. Me acuerdo que subió a la terapia y después ya le volví a ver en sala de internados. Pero es entonces para que tengan noción de que es un cuadro grave, ¿sí? Que puede llevarle a la muerte a la persona por una falla múltiple de órganos. Bloquea todo, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que teníamos para el día de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? Aspecto